tú esto sabrás muchísimo más que yo. Como Ujú. músico, ¿cómo deberías cuidarte las espaldas a la hora de firmar un contrato de derechos y de licencias? Más o menos las Vale, pautas. vale. A ver, el tema es, los derechos de Ujú. autor nunca debemos cederlos en su totalidad, o deberíamos, ¿vale? Nunca deberíamos cederlos en su totalidad. Porque mucha gente no lo sabe, incluso los estudios tampoco, los derechos de autor abarcan muchísimas cosas que no son solo el poder meter tu música en el juego o publicarla en internet, ¿vale? Hay diferentes derechos que si alguno habéis trabajado con SGAE o demás, veréis, pues, derecho a reproducción, de comunicación pública, de sincronización, etcétera. Hay un mogollón de derechos. Y luego tenemos el tema de las licencias. La licencia no es más que el propietario de los derechos cede una licencia a otro, a un tercero, que le permite hacer lo que tú quieras, X cosa, con esa música, sin ceder directamente los derechos. Claro. Por ejemplo, la licencia es lo que nos cedía a nosotros Blizzard para poder tocar su música en el concierto. Lo único que nos cedía es tocar su música en el concierto, nada más. Ni colgarla en YouTube, que no sea el concierto nuestro, ni que es para promoción nuestra interna, ni tocarla fuera de ahí, ni para otro concierto, ni usarla dentro de algún producto audiovisual, nada. Solo tocarla en el concierto Ujú. y su respectiva promoción. Claro, o sea, las licencias son muy puntuales, ¿no? Quiero Claro, hacer esto, vale, pues firmamos este acuerdo de claro, licencia para tal, exacto. ¿no? Exacto. Vale. Entonces, lo normal en un videojuego es yo te cedo la licencia de mi música que vayas a componer para tu videojuego para lo que tú quieras. Normalmente es para tener la música dentro del juego y para promocionar el mismo. También existen licencias un poco. Yo, por ejemplo, muchas veces no tengo problema en que se utilice mi música en las secuelas, por ejemplo. Ajá. Las secuelas del juego, pues lo añado. A lo mejor en otros juegos de la saga, que no sean secuelas, spin-off o lo que sea, no tengo ningún problema en que se utilice mi música. Incluso eh, parte de mi música, como puede ser el tema, a lo mejor. En eso no tengo ningún problema. En promoción, tanto mía como de ellos o del juego, también se especifica en la licencia, ya está. Y en cuanto firmas el contrato, no hay ningún problema. Ujú. Aquí queda fuera, ojo, la banda sonora. Que es algo que le pasó a Mike también. ¿Quién tiene la potestad para publicar la banda sonora, editarla? Claro, todo esto está fuera del juego. ¿Y eso cómo ¿Vale? lo detallas entonces en Pues el...? esto lo que hacemos, yo lo que suelo hacer, como es algo que todos los juegos entra, tengo un apartado en el que detallo que esto se detallará fuera del contrato. Si se desea publicar la banda sonora, se llegará a un acuerdo por ambas partes que se detallará por escrito cómo se hará. ¿Vale? Esto. Entonces, por ejemplo, puedes luego hablar con el estudio, mira, queremos hacer la banda sonora, vale, pues ¿en qué formatos? Vamos a sacarla en físico, solo en plataformas digitales, lo único que queremos es a lo mejor subirla en YouTube, que a lo mejor digo, pues vale, pues la subimos en YouTube y ya está, no tengo ningún problema. La queremos vender en Spotify, por ejemplo, entonces ahí pues ya puedes llegar a un acuerdo que es diferente al acuerdo del juego en el que decimos, vale, y estas ganancias de esta... Porque claro, ahí ya solo es la música, ya no está el juego, solo es tu música. Sí, es como Pues separar el puedes, encargo de hacer el claro. trabajo, ¿no? Y Es luego decir, ya... tú me pagas por tener mi música en tu juego y la puedes tener en tu juego, la puedes promocionar en secuelas sin problemas. Pero claro, en el momento que sale fuera, cuando alguien vaya a escuchar o comprar la música, solo será la música. Lo Ajá, comprará claro, por la claro, es música. otro producto, sí. Yo creo que es otro producto. Entonces ahí ya podemos llegar a un acuerdo. Pues mira, si la hacemos en físico, pues como el estudio suele ser el encargado, pues a lo mejor un porcentaje. Si la sacamos en digital, si a lo mejor soy yo el compositor el que quiere publicarla en digital por tener pues un Bandcamp con mis bandas sonoras a un precio de nada, 5 o 6 euros por tener algo. O por Spotify, por si alguien quiere buscar en Spotify, pues a lo mejor podemos llegar a un acuerdo. Mira, me lo publico yo, me lo pago yo y yo me quedo los royalties y ya está. O a lo Vale. mejor te dice el estudio, pues no, mira, yo quiero el 50%. Oye, pues eso ya, el acuerdo que tú llegas con el Ya, eso estudio se es... deja por escrito y luego ya se publica y se llega a ese acuerdo. Claro, el problema a lo mejor de lo de Mike Gordon es que empresas muy tochas intentan cogerte mucho más en estos temas. Por eso hay que tener cuidado, es lo que me comentaba.
Incluso he tenido a llegar a ofertas de trabajo que me han dicho, quiero todos los derechos. Para mí. Entonces, claro, dices, ojo, todos los derechos son muchas cosas. Todos los derechos, ¿vale? Que no son realmente todos, porque hay un derecho intransferible que es el de autoría. Es decir, el derecho moral que se dice, es de esa música la he hecho yo. Es Y mía. no puedes decir. Visa en Tobar y tú no puedes decir que es tuya. Claro. Eso no se puede quitar. Pero el resto sí. El resto implica que yo sí cedo todos los derechos. No es solo ponerla en su juego, promocionarla y demás. Es que si yo, por ejemplo, quisiera, ellos la podrían registrar como su propia en la SGAE o otra entidad de gestión. Implicaría que todos los royalties que generara de cualquier cosa serían para ellos. Y que ni siquiera tú podrías mostrarla. Imagínate ni que tocarla, un documental escucha un tema mío, no sabe ni de qué juego es, le mola y lo quiere poner en su documental y sale en Netflix. Eso genera un dinero. Y entonces, claro, yo creo que ese dinero tenía que ser o para mí o casi todo para mí, porque es la música claro. la que han querido escoger, que es lo que te digo, a lo mejor les gusta por la música, ni saben de qué juego es, o la han oído en un juego y lo que quieren es solo la música. Sí, sí, entonces, sí. aunque Pagan lo eso que tienen que pagar. no es lo normal, ya. porque a lo mejor una música no te va a generar nada prácticamente, o euros al año, hablando de Calderilla, podría pasar. Entonces, si podría pasar, hay que tener en cuenta si vamos a ceder esos derechos, ese dinero no es para ti, es para el estudio. Claro. Que, yo qué sé, luego utilizan tu música en un anuncio de BMW y te lo comes, ¿no? Ahí con... Exacto. Eso es uno de los puntos. Hay varios puntos. Otro punto es, esa música deja de ser tuya. Si no has especificado que tú la puedes usar para tu promoción, incluso te la podrían denunciar por tú subir tu música en tu web o en tu YouTube. ¿Vale? Porque, qué movida. claro, imagínate, en el momento que, por ejemplo, tú subes tu banda sonora a través de un agregador, que es como se suele hacer para Spotify y demás, no se puede subir directamente. Una de las opciones que te ofrece el agregador es subirla a YouTube, pero no como vídeo, sino al sistema de YouTube que utiliza para detectar música con copyright. Si ellos tienen la música y la suben así, yo es que no puedo ni subir un vídeo a YouTube sin que automáticamente, sin que ellos me denuncien, YouTube me diga, esa música no es tuya. Sí. Y ya te quite te desmonetice el vídeo o te quite incluso el vídeo, etc. Son muchas cosas. Hay que cuidarlo mucho. El derecho de reproducción, de interpretación, de transformación. Pueden coger mi música y hacer con ella lo que les dé la gana. Ya ves. Coger una melodía, hacerla como de payaso, jijija, burlarse. Pueden hacer lo que quieran con la música porque es suya. Pueden incluso, lo que hablábamos, si yo quiero hacer un concierto en un Guitar Symphony con mi música, tengo que pedirles permiso a ellos y me pueden decir que no. Es decir, claro. Hay muchos detalles con todo lo que se puede hacer con los derechos de tu música. Y es un poco arriesgado cederlos en su totalidad. Hombre, totalmente, claro. ¿Vale? Por eso también eso tiene un nombre, es Buy Out, que me lo enseñó Damián, que hace no mucho salió una controversia en Netflix porque estaban intentando obligar a los compositores de las series de Netflix y tal, a hacer esto. Es decir, a véndeme todo cuando me hagas la música. Con lo cual, los compositores estaban todos en contra porque decían, oye, que mi música va a generar unos royalties, a lo mejor que no solo dependen de ti, porque imagínate que esa serie la compra Netflix, la vende a otra empresa y el dinero de royalties sigue siendo para Netflix. Ya ves. No tienes porque hay derechos. La música es de ellos. La música es de ellos. Completamente. Entonces hay que ir mucho cuidado con eso. A ver, es una opción que se puede estudiar, pero si alguna vez, yo lo que recomiendo es subir mucho el precio. Pero mucho, estamos hablando de muchísimo. Pero como contraataque, ¿no? Decir, vale, tú no, quieres todos los como derechos, decir, pues claro, 500% de lo que vale. Claro, pero no tanto como contraataque, sino como estoy vendiéndote la posibilidad de que esto pueda generar muchísimo dinero, que a lo mejor no, pero a lo mejor sí. Entonces yo tengo que compensarme por eso. Exacto. Si en su día
mi música va a escucharse en un documental que va a generar 100.000 euros, pues igual yo te voy a pedir 200.000. Aunque luego no pase, pero es algo que está ahí. Ya ves. Y lo que decíamos antes, tiene todos los derechos. Te puede quitar tu música, denunciar, puede agenciársela. Ya te digo, lo único que no puede hacer es decir que no es tuya, pero como tiene el derecho de transformación, puede coger tu tema y coger a otro compositor y hacer otro tema y la música es del otro. Ya ves. Y a lo mejor, como mucho, poner tema original de tal, que eso aparece mucho, no sé si lo has visto. Sí, Tema sí, original sí. de Koji Kondo, Sí, pero sí. música de tal. Claro. Lo único a lo mejor que están obligados es eso. El resto ni tienen que pagarte nada, ni pedirte permiso, ni nada. Por lo que hay que ir con cuidado con el tema de los derechos. No, y Y tanto. ya te digo, yo no soy tampoco un súper experto, ¿eh? Muchas cosas a lo mejor también tengo que ir preguntando. A las GAE a veces te ayudan. Ujú. La plataforma agregadores también controlan bastante. La que usé yo, por ejemplo, que es española, se llama La Cúpula Ujú, Music. ujú. Puedes enviarles un correo sin problemas o llamarles y decir, mira, ¿esto cómo lo hago? ¿Puedo subir aquí? De hecho, hace poco les pregunté el tema de subir una banda sonora a YouTube o no, por el tema de si la detectan, y me han dicho que hay dos posibilidades. No subirlo al tema de Content ID, por lo tanto nunca se detectará como copyright esa música, o subirlo como Content ID y decirles una whitelist de qué Claro, canales pueden usarla claro. y cuáles no. Eso existe, pero yo no lo sabía, por No, yo ejemplo. tampoco. Lo que Pero, pasa es que eso pero igual es un ellos, problema, eso luego, ¿no? Si es un videojuego y ell- alguien quiere subir un gameplay, claro, por eso yo no les... cuando a un estudio me dice subir una banda sonora, les digo, no les recomiendo que hagan eso. claro. Porque les va muy bien que suban gameplays de sus juegos para darles publicidad. Ujú. Los gordos ya sabemos cómo funcionan. Ya. Los gordos sí que lo controlan, pero lo que hacen es, cuando llegan con acuerdos con streamers y demás, utilizar estas whitelist que las plataformas Ujú. tienen para decirle, esta gente no tiene... que no le afecte lo que es Claro. el algoritmo de... Y si tú eres un detectar esto. compositor pequeño y no contratas el ID para que YouTube directamente detecte que han subido un gameplay con la música del juego que has hecho y se lo tiren, pero Entonces alguien lo que sube la tienes que banda hacer, sonora tuya, ¿qué puedes entonces lo hacer? que tienes que hacer es denunciar manualmente. Buscar la banda Que sonora. el ID lo que hace es un sistema automático. Claro. Lo que quieres tú es, de hecho en la web esta que te decía de La Cúpula, tienen los diferentes links de cada plataforma de los sitios donde hay que ir para denunciar que tu música la ha subido a alguien sin tu permiso. ¿Vale? Y normalmente lo único que te piden es que demuestres que es tuya. Por ejemplo, si la tienes registrada, pues ya lo tienes. Ujú. Y en el momento que demuestras que es tuya esa música, pues la plataforma en teoría tiene que retirar. Tiene que tirar el vídeo y ya está, ¿no? Ujú. No sé si puedes pedir que lo moneticen hacia ti o algo así. Ya. Sé que el tema de Content ID automático lo que hace es eso, desmonetizar el vídeo y monetizarlo hacia la plataforma en que tú lo has subido. Por ejemplo, si yo lo subo a través de La Cúpula Música, igual que subo a Spotify mi música y cobro por cada escucha de música, si lo subes al Content ID de YouTube, Igual. en el momento que eso se detecta, los dineros de anuncio de YouTube te van a ti, porque tú lo has subido a través de esa plataforma. Ya veo. Ujú. Pero claro, eso, si el streamer o el youtuber ve eso, pues a lo mejor borra el vídeo y dice, Ya está. o no le pone tu música y ya está. Ya está. O sea, que no es que sea una fuente de ingresos, No. eso que podamos pensar tener. Ujú. Por lo menos para compositores pequeños. No, como sí. nosotros. No, pues súper interesante. Ya te preguntaré, porque es que, claro, se nos mete el miedo en el cuerpo con todo esto. Yo hago los contratos de una manera que creo que me cubro las espaldas y tal, pero al final, si alguien te quiere buscar las cosquillas, es una empresa grande, uff. Sí, lo más fácil a lo mejor es hacer una licencia con algo muy específico de lo que cedes y lo otro, si no está ni mencionado, es que Es que lo directamente tienes es tuyo. tú, ¿no? O sea, hacer la licencia, mira, puedes Claro. usar mi música en este juego Exacto. y ya, ¿no? O algo así. Y sobre todo intentar no especificar derechos concretos. Por ejemplo, te cedo el derecho de reproducción para... cuidado. Mejor licencia, Es decir, sí, porque derecho de reproducción son muchas cosas. Cuando el derecho de interpretación incluye también, o el derecho, ¿sabes?, de comunicación pública, es que todo eso es un poco la jerga legal
que tenemos que intentar ir con cuidado. Ya. Bueno, al final siempre viene bien hablar con un abogado especializado y decirle, mira, quiero esto, esto y esto, escribe cómo lo escribo. Evidentemente. Claro. No, claro, En el claro. momento que tengamos dudas, podemos ayudarnos, podemos mirar en internet, pero al final A ver, siempre será profesionales se dedican el a profesional. eso, ya está. Sí que es cierto que hay que buscar un abogado especializado en derechos Sí. de autor, ¿vale? Porque los abogados se especializan mucho en diferentes campos y a lo mejor hablas con un... Tengo un amigo que es abogado, pero es un abogado de divorcios mismo y te dice, evidentemente sabrá más que tú, Sí, pero la ley que va a mirarse para el tema y tal, pues a lo mejor no la controla o no conoce antecedentes o no conoce otras resoluciones de otros juicios de cómo está ya. el tema. Ujú. Joder, pues súper interesante este tema, ¿eh? O sea, no Sí, hay pensaba mucha... que fuera a dar para tanto, pero yo he aprendido un montón. O sea, Sí, hay mucha tela ahí en todo el tema de es derecho. movida y bueno. Sobre todo porque mucha gente lo desconoce totalmente. Sí, a ver, y yo el primero que al final también es verdad que te contacta gente que al final tienes cierta confianza y son como colegas y dices, ni contrato ni historia, ¿no? En algún momento y tal, pero sí que conforme poco a poco voy dedicándome más a esto, ya empiezo a hacer cosas y a curarme un poco en Sí, salud. yo creo que lo más básico que desconoce la gente es que tú no puedes tocar nada sin permiso del Por autor. defecto no, ¿no? Por Claro. defecto. Eso es por defecto. Lo que pasa es que casi toda la música la tenemos bueno, si es copyright, ¿eh? Ujú, Si es copyleft o Creative Commons son otras historias. ujú. Pero si es copyright, que el copyright no es que te lo te quedará, no te lo da una entidad. No, el copyright tú decides que tu música es copyright y ya está. Vale. Tú escribes que es copyright y tú has decidido que es copyright. La protección que tengas luego depende de si lo tienes en una entidad de gestión, de si lo has registrado en el registro civil, que es aparte, etcétera. Pero tú puedes decir que tu música tiene copyright directamente, nada más escribirla. Ujú. Entonces, si tu música tiene copyright, por ejemplo, para tocarla, no existe el derecho de yo puedo tocarla porque sí, Ya. aunque tengas la partitura. Siempre tienes que tener permiso del autor. El tema es que las entidades de gestión, todos sabemos, todos jaleos de las GAE y todo lo que han hecho, pero en teoría su función es agilizar esto. ¿Cómo? Yo registro mi obra en las GAE, el que quiera tocarla le paga a las GAE y las GAE lo que hace es cederle permiso para tocarla Ujú. automáticamente, sin tener que yo escribir un contrato, una licencia, cedo permiso para interpretar mi música. Eso es lo que pagamos, en teoría, las GAE cuando queremos poner una música o Claro. interpretarla. Claro. ¿Tú Pero recomiendas la ley, registrar en las GAE? si no os gusta las GAE, en alguna entidad que haga Sí, la misma o el función. AIE o la propiedad Pero sí, intelectual. yo recomiendo, algún registro tienes que tener Sí. obligatoriamente. ¿Registro Para de tener una audio o de protección. la partitura? En las GAE no hace falta partitura. Pero Las GAE ¿te con un cubre las audio dos puedes... cosas? Sí, claro. Vale. Por supuesto. Es decir, tú puedes subir las dos cosas, pero cuando ya tienes, creo que a partir de la segunda obra registrada, con un audio simplemente podemos registrarla. Donde sí es necesaria la partitura es en el registro, que no tiene nada que ver con las GAE, que esto es público. El registro es sobre todo en Valencia creo que está por la biblioteca, no me acuerdo dónde estaba, es un sitio en el que tú pagas cada vez, que en las GAE solo pagas la cuota de entrada a las GAE y ya está. Y que lo que hace sobre todo es darte protección frente al plagio, por ejemplo. Vale, estamos hablando de la propiedad intelectual, esto que son como 15 Sí. euros cada vez que... Sí, ¿no? Vale. Sí. Es decir, esto lo que hace es registrar como que la obra es tuya y tú la has compuesto y la tienes hecha, registrada tal día, tal fecha, y esto es tuyo. Vale. Te lo pueden quitar. Aún así, aunque tú no la registraras, si tú puedes demostrar que es tuya, que la has hecho antes, tú puedes... tienes una protección, pero que ya tiene que ir a juicio. Vale. Es decir, si alguien dice, si alguien te plagia una música y tú no la tienes registrada en ningún sitio, puedes decir, esa música es mía. Y te dirán, ¿por qué? ¿Cómo? Entonces tienes que ir a juicio y demostrar que esa música es tuya. Sí, que te metes en unas movidas mucho más gordas, sí. Claro, pero si la tienes registrada, tú dices, esto está registrado tal día, tal hora, y ahí no hay tu tía. Automáticamente tú eres el autor de esa obra. Vale. Si lo registras en las GAE, no es una protección de cara al gobierno tan clara, pero ya es una protección que tú puedes demostrar fácilmente. Yo tengo esto registrado en las GAE, por lo tanto, esto es mío. ¿Vale?
La SGAE lo que te ofrece es la función de pues, poder cobrar las licencias y demás sin tener que hacer tantas historias y demás. Ujú. Si no lo tienes la SGAE, pues lo puedes gestionar, pero lo tienes que gestionar tú. Claro, te tienes que encargar tú de estar Claro. contactando, tener algún contacto. Y para, por ejemplo, el tema de las GAE, ¿lo que registras es una banda sonora entera o registras piezas pequeñas, Pista por temas, pista. pieza por pieza? Sí, sí. Tú registras una pieza musical en la SGAE. Puede ser parte de una banda sonora entera o de un álbum o Vale, no, pero tú registras pieza a pieza. entiendo. Tú le dices la música, dices que eres el autor, y eres el único autor, porque a veces hay coautoría y demás, o letra. Y entonces ellos lo que se encargan es de, cuando alguien paga para tocar tu música, pues que te llegue. Ya está. En teoría. Vale, vale. Porque esa es la otra. A veces hay que estar muy encima de... Conviene incluso, cuando sabes que tocan tu música o que se reproduce tu música, avisar a las GAE. Dado al loro que... sé que están haciendo, muy- tocando esto, ¿no? que Joder, qué mucho del fuerte. jaleo que tienen las GAE, pues es que dejan pasar. No es que no está claro la identificación de quién era o de quién no era, y si no lo reclama nadie, ese dinero Joder. se lo queda. ¿Y eso cómo lo haces? Les envías un correo sin más. Sí, no, tú puedes. Cuando eres socio, tienes las opciones de registrar como que se ha hecho un concierto, que se ha hecho Vale. tal, que se ha tocado mi música, lo envías y ya está. Si sabes que no te va a llegar, Ujú. porque muchas veces tienen como una lista de música sin identificar y puedes buscarte ahí. Buscas tu nombre y si ves que sea, porque a veces se equivocan de nombre, ponen el nombre mal y tal. Entonces dices, esto es mío. Puedes decir, esta música es mía. Esta también es mía, ¿sabes? Y entonces lo que pasa es que ya requiere que estés un poco tú también encima de ello. Encima ya. No es magia. No, no, es nada que tú te registres y que todo es muy chuli y que te llega dinero. ¿No? Ya, ya. Hay que estar un poco encima de ello. Vaya. Pero bueno, es la herramienta que se utiliza en todo el mundo, las entidades claro. de gestión de derechos. No, sí, como entidad tiene lo que muchísimo sentido. O sea, es Claro. muy lógico, sí, sí. Otra cosa es. Y es lo que te digo. Nosotros, por ejemplo, que llevamos los conciertos de Dragon Ball, una de las cosas que teníamos que hacer por contrato era avisar a las GAE de que íbamos a hacer un concierto, y no solo eso, avisar a las GAE de que íbamos a subir un vídeo promocional a YouTube del concierto y tenía música de Dragon Ball. O sea, todo. Y las GAE tiene herramientas para eso que se llama derecho de sincronización. Mira, sincronización de un vídeo. Dices que vas a subir un vídeo que llevará esta música y demás para ellos gestionar, y te cobran pues nada, mínimo, pero y ellos ya gestionan para que eso esté sin problemas cubierto. Ya, y ya, que ya. no te llegue una denuncia de copyright ni al tráiler del concierto, ni al concierto, ni nada. Claro. Claro, claro. Y Ostras. esa música ellos la tienen porque está registrada en la entidad, en este caso japonesa, Ujú, de derechos ujú, de autor, y ellos se comunican todas las entidades del mundo para poder gestionar todo esto. ujú. Y si yo, por ejemplo, registro una banda sonora en las GAE, pero Ujú. tiene licencia el desarrollador de, por ejemplo, subirla a YouTube, ¿tengo que decirle a las GAE, No, cuidado que este tiene licencia? O. no, porque no está. Tú no le has dicho a YouTube cuál es tu música, solo a las GAE. Vale. O sea, las Es GAE solo decir, cubre ahí si no hay habría problema. conciertos. O si. No, cubre todo. Ujú. O sea, cubre todo, pero ellos no suben la música de sus socios, por ejemplo, al Content ID de YouTube que hablábamos antes. Tienes que subirlo tú. Ya, pero alguien tiene mi música subida a YouTube y está monetizando. Pero ese dinero se lo queda a él directamente. Es que una cosa es la monetización de YouTube y la otra es la monetización que generan los derechos de autor, que es otra cosa distinta. Claro, Es decir, la vale. monetización de YouTube es una cosa interna de YouTube. Vale. Ellos ponen un anuncio, ese anunciante paga un dinero al que tiene el canal de YouTube. Pero eso es aparte de los dineros que generen, del dinero que genere como derecho de autor. Que eso Es ya otra implica que alguien pague, ¿no? O sea, o que haya una Exacto, entrada o por algo eso, así. o sea, tú puedes denunciar un vídeo, aunque no esté en Content ID ni nada, porque dices, esta es mi música y la tengo registrada aquí. Y no estás pagando derechos de autor. ¿Cómo pagaría derechos de autor? Pues con lo que te he comentado antes. La herramienta que tiene las GAE, por ejemplo, de decir, esta música la voy a poner en este vídeo, yo te pago y en eso estoy cubierto. Pero eso es aparte de la monetización. Vale. Que hay un mundo Vale, aquí vale. ya... Uf. El problema sobre todo es el tema de videojuegos y el tema digital, que es muy diferente a todo lo que había existido hasta ahora en la música, que eran discográficas, sellos de música y álbums que se venden en CD y demás. Claro.
es todo muy nuevo. Entonces está todo un poco en el aire. De que funciona, pero mucha poca gente sabe cómo. Yo te lo estoy diciendo, pero no te puedo asegurar tampoco, que funcione exactamente como Claro. te lo estoy No, diciendo, claro, claro. Yo es por lo que entiendo. Porque sé que está la herramienta de las GAE de derechos de autor, sé que está la monetización por otro lado y sé que está el Content ID por otro lado. Sí.